Hola, mi nombre es Cándido Román Cervantes y os voy a explicar algunos conceptos muy breves sobre los salarios reales y nominales en la industrialización europea. Antes de nada, es preciso conocer tres conceptos clave. El primero de ellos es qué es lo que se entiende por salario nominal. Salario nominal es la cantidad de dinero que un trabajador percibe por su trabajo a la hora, al día, a la semana o al mes. Depende de las condiciones que haya pactado con el empresario. Salario real. Salario real es poder de compra de esa cantidad de dinero que hemos recibido. Es decir, el salario nominal nos aporta una cantidad de dinero y con él hacemos compras de bienes y servicios. Por tanto, están los dos íntimamente muy relacionados. Y en tercer lugar, mencionar lo que significa el salario mínimo. El salario mínimo es lo que los gobiernos establecen como un límite inferior por el cual las personas tienen que recibir una cantidad de dinero de subsistencia, es decir, aquella cantidad mínima para que una persona pueda vivir y cubrir sus necesidades fundamentales, sus necesidades básicas. Bien, aclarado estos tres conceptos, vamos a desarrollar un poco más el primero de ellos. Vamos al salario nominal. Es verdad que existe un cierto grado de confusión teórica, porque no queda muy bien claro cuál es el real, cuál es el nominal. Por tanto, vamos a intentar clarificar estas cuestiones. En primer lugar, tengo que decir que lo que aquí voy a decir se refiere al periodo de industrialización europea, siglos XIX, también del siglo XX, pero que es muy útil y práctico para la actual situación en la que nos encontramos ahora mismo, en el 2013. ¿Qué es el salario salarial? El ingreso salarial. Es el concepto más importante y podríamos representarlo en esta fórmula, donde el ingreso salarial pues sería igual al jornal que recibe el trabajador en metálico, JM, más el valor que recibe en especie, JE, multiplicado por el tiempo, es decir, el número de jornales que realiza a lo largo del año, y G sería el valor de las gratificaciones recibidas. Por tanto, es una fórmula global que lo que hace es incluir todos estos conceptos. Aclarar que el jornal en especie, pues bueno, eran las percepciones que, por ejemplo, el patrono o el empresario podía pagarle al trabajador, como bueno, pues algunos detalles de alimentación u otras cuestiones extras aparte del jornal en metálico. El concepto de jornal, ¿qué es el jornal? El jornal en realidad pues sería igual a W, que es el precio del trabajo expresado en unidades monetarias por cada mínima unidad homogénea de tiempo. F sería un factor también relacionado con la cualificación del trabajador y H el número de horas de la jornada. Es muy importante que nos fijemos en la función, en el factor F, porque evidentemente los jornales van a fluctuar dependiendo de la cualificación del trabajador. No es lo mismo estar en una cadena de montaje apretando un tornillo que estar controlando una máquina sofisticada. Por tanto, F, a mi juicio, es un factor muy importante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de estimar y conocer los salarios nominales de los trabajadores y trabajadoras del siglo XIX y XX. Pero todo esto, la cantidad de dinero que se percibe, no tendría sentido si no sabemos cuál era el nivel de vida de los trabajadores. Y para eso tenemos que conocer la capacidad de compra. Por ejemplo, los estudios de José Miguel Lana, sabemos que en Navarra, por ejemplo, a finales del siglo XIX, un trabajador cobraba 249 pesetas y de esas 249 pesetas, pues 76,44 las dedicaba al pan como producto básico en su alimentación, un 40% al tocino, el cerdo, era lo más económico, y de ahí va disminuyendo 28
al vino, 18 al aceite, 12 frutas y hortalizas y por último patatas 7,5. Evidentemente estas proporciones varían dependiendo de la región de que estamos hablando. En regiones del Mediterráneo probablemente las frutas y hortalizas tendrían un peso relativo mayor y en el caso de Canarias pues las papas y el millo pues prácticamente digamos que cubrirían el apartado del pan para el caso de los navarros. Por tanto no podemos decir que existe un solo modelo, sino en cada región, en cada zona del país tenía los salarios nominales tenían una capacidad adquisitiva diferente. Pero lo importante, y quiero llamar la atención, es el nivel de vida que tienen los trabajadores o que pueden tener los trabajadores, que estaría muy condicionado y está condicionado con el salario real. Y pasamos al salario real. Por tanto, explicado el salario nominal, para que un salario nominal pueda realmente tener capacidad de compra, si aumenta el valor de los bienes, este debe de aumentar en el mismo porcentaje que aumentan los bienes y servicios. Si no es así, estaríamos perdiendo capacidad adquisitiva, estaríamos perdiendo, por tanto, salario real. Por ejemplo, si el salario de un trabajador aumenta en un 10% con respecto al año anterior, evidentemente estos porcentajes no podemos ni imaginárnoslos hoy día, pero los bienes y servicios en la economía lo hacen en un 13%, aquí el salario perdió poder de compra y por tanto los trabajadores disminuyeron su nivel de vida. Por tanto, en términos reales, el salario es menor en este caso que en el año anterior, aunque nominalmente sea mayor. Esta es la referencia que os he comentado de José Miguel Lana Beresaín. Os aconsejo este libro, este artículo, para consultarlo. Y antes de terminar, hacer unas reflexiones. La relación entre salario real y salario nominal está proyectada a nuestros días con una claridad evidente. De nada sirve recibir mensualmente 3.000 euros, 4.000, 5.000 euros, si el coste de la vida, la inflación, nos encontramos en una situación macroeconómica de hiperinflación. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, situaciones como en Argentina o en Venezuela, en otras épocas, donde se encontraban en una situación hiperinflacionista, donde los precios aumentaban día a día, no tenía ningún sentido que los salarios estuvieran aumentando, en el sentido de que en ese contexto el nivel de vida y el salario real no aumentaba, tenían las mismas, te encontrabas en una situación parecida. Evidentemente la situación se torna mucho más grave, más crítica, si nos encontramos en una situación de hiperinflación, es decir, que los precios están muy altos de los artículos y nuestro salario nominal, lo que nos dan por nuestro trabajo al año, al mes, a la semana, permanece en las mismas cifras o baja. Este contexto, esta situación representa realmente una pérdida dramática y grave para la vida y el nivel de vida de los trabajadores. Afortunadamente, nos encontramos hoy que a pesar de los recortes, a pesar de la situación de estancamiento económico, no hay crecimiento económico, pero al menos nos queda el elemento, la variable positiva, que la inflación en España está controlada. Estamos en un marco macroeconómico de la Unión Europea, ese es el mandato del Banco Central Europeo y por tanto es verdad que los salarios están estancados o incluso bajan, pero también es verdad que la inflación está controlada y también baja. Por tanto, si analizamos detalladamente, minuciosamente estas variables, estos factores, estos indicadores, podemos decir que no podemos considerar que estemos perdiendo gran porcentaje de nivel de vida en la actual crisis económica. Muchas gracias por vuestra atención.